Hola a todo el mundo y os damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a destripar un material que verdaderamente me ha parecido fascinante. Ujú. Sobre el papel se titula Nasruddin y el gran libro de los portales. Y digo sobre el papel porque, visualmente tiene toda la estructura de un cuento filosófico tradicional, pero la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar las metáforas que esconde. Claro, porque esconde muchas. Exacto. Queremos sacar a la luz esas reflexiones sobre cómo procesamos el mundo que nos rodea y cómo, en el fondo, nos entendemos a nosotros mismos. Para que quienes nos escuchan se sitúen un poco, la premisa nos presenta a un sabio bastante excéntrico llamado Nasruddin. Muy excéntrico, sí. Totalmente. Es el clásico personaje disruptivo. Lleva el turbante torcido, tiene la peculiar costumbre de montar su burro mirando hacia atrás y se sienta bajo un árbol para enseñarle a un niño llamado Santi que existen 9 portales o puentes entre diferentes mundos. Y para ello utiliza una colección de animales como maestros. Y fíjate que lo interesante aquí es el contraste, porque a primera vista parece un simple cuento para dormir, ¿no? Sobre un anciano peculiar y una serie de animales que hablan, una hormiga, un búho, una tortuga. Ujú. Pero si rascas un poco la superficie, te encuentras con un tratado de psicología, de neurociencia y de dinámica social que es brutalmente lúcido. Es un formato perfecto para quienes buscan absorber conocimientos complejos de forma rápida, pero profunda. Sí, sin tener que lidiar con toda esa jerga académica que a veces echa un poco para atrás. Eso es. El autor utiliza a este personaje, a Nasruddin, para decodificar conceptos altísimos y convertirlos en herramientas prácticas de uso diario. Me encanta esa dualidad, entre el envase infantil y el contenido tan maduro. Así que, para que podamos navegar por toda esta información sin perdernos, vamos a estructurar estos 9 portales en 4 grandes bloques. Me parece una división muy útil. Empezaremos explorando la relación entre nuestra propia mente y el cuerpo. Esos serían los portales internos. Luego nos meteremos en el terreno de las emociones y la energía, los invisibles. Saltaremos a cómo nos relacionamos con el exterior, incluyendo la sociedad y el conocimiento matemático. Los portales externos. Exacto. Y dejaremos para el final ese último umbral que roza lo trascendente, el portal supremo. Así que, arrancando con el primer bloque, el texto nos sitúa frente a Nasruddin sacando 2 nueces de su bolsillo. Las pone en la mano de Santi para explicarle que representan los 2 hemisferios de su cerebro. Y aquí entra en escena el búho. Ujú. Y, me intriga mucho esta lección. ¿Por qué un búho para hablar del cerebro? Pues porque es una metáfora visual fantástica de la visión binocular y de cómo procesamos la realidad. El búho le explica al niño que puede cazar en la más estricta oscuridad, porque sus 2 ojos hacen trabajos complementarios, pero que son radicalmente distintos. Vale. El ojo izquierdo es el analítico, es el que se encarga de los detalles microscópicos, localiza al ratón en la maleza, calcula la distancia exacta de la rama. O sea, es la representación de nuestro hemisferio izquierdo, el que ordena, pone etiquetas, cuenta y analiza. Claro, la parte más lógica de nuestra cabeza. Eso es. Pero el ojo derecho hace algo totalmente diferente. Percibe el bosque entero, la luz de la luna, el silencio del entorno. Ese es nuestro hemisferio derecho, el que imagina, el que entiende el contexto general y el que sueña. Entiendo el concepto visual. La verdad es que es muy poético. Pero me pregunto si no corremos el riesgo de simplificar demasiado la neurología al reducirla a 2 nueces y los ojos de un pájaro. O sea, ¿dónde está el portal real en nuestra cabeza? El portal es lo que anatómicamente conocemos como el cuerpo calloso. Vale. Es ese puente masivo de fibras nerviosas que conecta ambas mitades del cerebro. Y la lección que extrae Nasruddin aquí no es médica, sino de rendimiento puro y duro. El niño pregunta cómo se cruza ese puente, y la respuesta es obligando a ambos hemisferios a trabajar a la vez. No se trata de ser solo lógico o solo creativo. Ya, es la combinación de ambos. Exacto. Cruzamos ese portal interno cuando hacemos actividades cruzadas. Por ejemplo, cuando garabateamos un dibujo mientras escuchamos una conferencia compleja. O cuando salimos a caminar o a bailar para destrabar un problema matemático que nos tiene totalmente atascados. Es la integración de ambas capacidades lo que abre el portal. De hecho, hay un detalle precioso justo en esa parte, cuando una hormiga que anda por el suelo dibuja con sus patas el símbolo del infinito, un 8 acostado, cruzando siempre por el centro. Es como una representación gráfica de ese cruzar de un hemisferio a otro.
Totalmente. Y hablando de esa parte más abstracta del cerebro, hay otra frontera interna que todos atravesamos a diario, que es el umbral del sueño. Aquí el texto utiliza a la mariposa, lo cual tiene bastante sentido por el tema de la transformación de oruga a mariposa, pero me gusta que lleva la conversación a un terreno muy práctico. Sí, la oruga que duerme en el capullo y despierta con una forma nueva. El texto se apoya en figuras históricas como Edgar Cayce, que proponía que el sueño es un estado de exploración pura del alma. Ujú. Y también en Rudolf Steiner, que hablaba de la mecánica física de despertar. El concepto central de este segundo portal es que el duermevela, ese estado liminal donde no estás del todo dormido pero tu mente lógica ya ha bajado la guardia, es una de las herramientas de resolución de problemas más desaprovechadas que tenemos los seres humanos. El consejo que da Nasruddin es plantear una pregunta muy concreta y en voz baja justo antes de dormir. Algo como, ¿qué necesito entender de esta situación hoy? Pero claro, yo leo eso y pienso, fantástico, mi cerebro trabaja de noche. Pero a la mañana siguiente, a los 5 minutos de abrir los ojos, ya no me acuerdo de absolutamente nada de lo que he soñado. Ya, y ese es el problema de la fricción con la vida moderna. Vamos siempre con prisas. La solución que propone el material es la lentitud intencionada. Steiner, por ejemplo, recomendaba despertar sin mover físicamente el cuerpo al principio. Qué difícil parece eso. Es cuestión de práctica. El texto sugiere tener un cuaderno en la mesita de noche y, antes de coger el móvil o pensar en preparar el desayuno, anotar cualquier fragmento que quede en la mente, aunque sea un color, una palabra o una sensación de agobio. La tortuga del cuento lo ilustra asomando y escondiendo la cabeza. Cada vez que vuelves de ese portal del sueño, traes información nueva, pero tienes que capturarla antes de que la rutina te la borre. Me parece un experimento muy digno de probar por parte de cualquiera que nos esté escuchando. Y fíjate que hemos hablado de la mente y del sueño, pero hay un animal en esta primera parte que aterriza toda esta filosofía de golpe. El perro. Aparece corriendo, sacudiéndose y ladrando. Sí, rompe un poco la quietud de la escena. Exacto. Y Nasruddin introduce aquí el concepto de la kinesiología, soltando una de esas frases que te dejan pensando un buen rato. Dice que el cuerpo nunca miente. ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo según el texto? Este es uno de los conceptos más potentes de toda la historia. La kinesiología aplicada se basa en que nuestros músculos responden fisiológicamente a estímulos emocionales y cognitivos, y lo hacen independientemente de lo que nuestra mente consciente intente ocultar o racionalizar. Nasruddin hace una demostración física con el niño. Le explica que la tensión corporal crónica, esa rigidez típica en los hombros o en la mandíbula, no es solo cansancio acumulado. ¿Ah, no? No, es una conversación pendiente. Es la manifestación física de un miedo o de un conflicto que la mente analítica ha decidido ignorar por conveniencia. ¡Qué barbaridad! El ejercicio que le hace hacer a Santi es revelador. Le pide que diga su nombre real en voz alta y luego intenta bajarle el brazo extendido, comprobando que el músculo está firme, está fuerte. Exacto, hay resistencia. Pero luego le pide que diga una mentira flagrante, que afirme llamarse de otra manera. Y de repente, el brazo cede sin fuerza alguna. Es como si el sistema nervioso entrara en cortocircuito al detectar la disonancia entre la verdad y la mentira. Así es. Imaginemos aplicar esto en la vida real. Si uno se imagina a un adulto en medio de una reunión de trabajo donde se está tomando una decisión que va en contra de sus principios éticos, su cerebro lógico puede decirle, cállate, asiente, mantén tu puesto de trabajo. Pero si prestara atención a su cuerpo, notaría el estómago cerrado o la respiración superficial. Eso es utilizar la propiocepción como un detector de verdades interno. Al prestar atención a esa debilidad o fuerza muscular, el adulto de tu ejemplo podría darse cuenta de que necesita marcar un límite en esa reunión. Y precisamente este cruce entre lo que sentimos físicamente y lo que no se ve a simple vista nos empuja al segundo gran bloque de portales. El terreno de la energía y las emociones, los portales invisibles. Eso es. Y aquí el texto da un salto interesante porque introduce al único animal que no es real. Un pequeño dragón de papel que empieza a brillar con luz dorada y echa un fueguecito. Es la forma que tiene Nasruddin de hablar de algo que históricamente ha sonado muy esotérico, que es la energía vital. Menciona cómo distintas culturas le han puesto diferentes etiquetas. El prana en la India, el chi en China, el maná de las culturas chamánicas. Y lo brillante de este cuarto portal es cómo lo desmitifica. No lo deja en un plano místico inalcanzable. Conecta esa idea milenaria del chi o la energía vital
con un mecanismo puramente biológico que todos tenemos a mano. La respiración consciente. Nasruddin enseña que esa energía fluye como un río y que cuando la respiración es superficial, que es lo que hacemos cuando estamos estresados, el río se estanca. Se bloquea. Exacto. Cruzar este portal implica algo tan terrenal como sentarse en silencio y respirar profundamente para oxigenar los tejidos, limpiando lo que algunas tradiciones llaman chakras y que la medicina occidental relacionaría directamente con la regulación del sistema nervioso parasimpático. Ese dragón lanza un fuego suave que calienta el pecho del niño, y de ahí el cuento enlaza magistralmente con el corazón y las emociones, que es el quinto portal. Aquí vuelve la sabiduría de la tortuga. Y esto me parece oro puro para la audiencia, porque nos da un marco lógico para algo tan caótico como es el acto de sentir. La tortuga dice que las emociones ignoradas son piedras en el caparazón, se vuelven pesadas, pero si las miras de frente son puertas. Es que lo que esta metáfora de la tortuga nos está dando es, en realidad, una brújula de inteligencia emocional sumamente sofisticada. En lugar de clasificar las emociones en buenas o malas, que es lo que solemos hacer, el texto las decodifica por su utilidad biológica. Nos dice que el miedo no es cobardía, es un sistema de escaneo que te indica qué es lo que valoras y necesitas proteger. La tristeza, en lugar de ser un pozo oscuro del que huir, es la prueba irrefutable de que has amado algo que ya no está. Esa decodificación cambia por completo las reglas del juego. Y continúa con la rabia. A menudo reprimimos el enfado porque se considera inapropiado socialmente, pero el texto nos dice que la rabia, bien canalizada, es la alarma de que alguien ha cruzado nuestros límites. Y por supuesto la alegría, que actúa como el faro que te confirma que vas por el camino adecuado. Todo esto entronca de lleno con el concepto de la medicina integral que se menciona en el material. La premisa es que muchas patologías físicas nacen de emociones silenciadas. Si no escuchas a la rabia para poner un límite a tiempo, tu cuerpo lo expresará más tarde con una úlcera o una migraña. Nasruddin le regala a Santi una frase clave para cuando la emoción es tan abrumadora que asusta. Le dice: uno es el río, no la tormenta. Madre mía, uno es el río, no la tormenta. Es brutal. Te permite experimentar la ira o la tristeza sin convertirte en ellas. Y cierra este bloque emocional afirmando que el portal más poderoso, más difícil pero más liberador de todos es el perdón. Lo cual me lleva a preguntarme, si ya hemos organizado nuestra mente y nuestras emociones de puertas para adentro, ¿qué pasa cuando chocamos con el mundo exterior? Claro, el roce social. Exacto. Y así entramos en el tercer bloque, los portales externos y conceptuales. Aquí es donde vuelve la hormiga constructora para hablar de algo que a más de uno le dio dolores de cabeza en el colegio: las matemáticas. El sexto portal. Y fíjate cómo Nasruddin cambia el marco de referencia completamente. Saca las matemáticas del castigo de memorizar fórmulas interminables en una pizarra y las eleva a la categoría de idioma secreto del universo. No se trata de hacer cálculos fríos, sino de entender cómo la realidad está estructurada. Es un repaso conceptual fascinante. Tienes que desgranarme un poco ese repaso, porque el texto menciona 5 ramas distintas, y cada una esconde una perspectiva del mundo. Empieza con la geometría y la trigonometría. A ver, piénsalo así. La geometría no es solo medir ángulos con un transportador, es el portal para entender el espacio físico. Es la lógica detrás de por qué un copo de nieve tiene esa forma cristalina tan perfecta, o por qué nuestro ADN se enrolla en una doble hélice. Claro. Luego pasa a la trigonometría, que siempre solemos asociar a triángulos aburridos, pero en realidad es el portal de las ondas. Es la matemática que explica cómo viaja la luz del sol hasta nuestros ojos o cómo se lee el ritmo de nuestro propio corazón en un electrocardiograma. Luego menciona el álgebra y la estadística, que creo que conectan muchísimo con la psicología humana, con nuestra necesidad constante de control. Totalmente. El álgebra se presenta aquí como el portal a lo desconocido. Cuando buscas despejar esa famosa letra X, en el fondo estás satisfaciendo esa necesidad tan humana de encontrar cierre, de darle sentido a lo que falta en la ecuación de una situación en tu vida. La estadística, por su parte, es el portal de los patrones. Es la herramienta que nos dice que el caos aparente del mundo tiene un ritmo, que no todo es puramente accidental. Qué interesante verlo así. Y por último, el cálculo, que es la matemática del movimiento constante, la que mide cómo evoluciona una planta al crecer o cómo altera su órbita un planeta con el tiempo. Es el estudio del cambio.
Lo más interesante de esta parte es la conclusión a la que llega. Nasruddin le advierte a Santi que para cruzar este portal del conocimiento matemático o científico, la llave no es tener un coeficiente intelectual altísimo ni ser un genio. No, para nada. Es un simple cambio de actitud. Consiste en dejar de frustrarse buscando obsesivamente cuál es la respuesta correcta, para empezar a preguntar con asombro por qué funciona esto así. La llave maestra es la curiosidad. Esa curiosidad es la que nos permite entender el entorno físico. Pero claro, aplicar la lógica al universo es una cosa. Aplicar esa misma paciencia a las relaciones humanas es un desafío infinitamente mayor. Y ahí es donde el texto introduce el séptimo portal, los puentes sociales. Y hace con un toque de humor que me parece genial para romper un poco la densidad del tema. Aparece un delfín metido en un cubo de agua, porque, según cuenta la historia, Nasruddin siempre tenía un cubo con un delfín cerca por si acaso. Ojalá todos pudiéramos llevar un delfín en un cubo a las cenas familiares, para que nos ayudara a cruzar el portal de la paciencia con ciertos parientes. Sería de gran utilidad, desde luego, nos ahorraría muchos disgustos. El delfín, siendo un animal con una estructura social tan compleja en su manada, introduce el reto de la comunicación intergeneracional. El texto detalla que no puedes usar el mismo idioma para todos. El portal con los niños se abre bajando a su nivel a través del juego. Claro. Con los adolescentes, el puente se construye mediante la contención. Escuchar sin emitir juicios ni dar lecciones constantes, que suele ser lo que más cuesta a los adultos. El respeto a la experiencia abre el portal de los adultos contemporáneos. Y para conectar con los ancianos, el requisito indispensable es hacer preguntas y saber callarse para escuchar la respuesta. Es como adaptar la frecuencia de tu radio a la de la otra persona. Pero hay un momento en la historia que me dejó bastante pensativo. Santi hace la pregunta del millón. ¿Qué pasa si tú te esfuerzas, escuchas, intentas conectar, pero la otra persona simplemente se niega a cruzar el portal? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto enquistado entre hermanos, o incluso a nivel macro o entre naciones? Es una pregunta muy dolorosa porque refleja la realidad de las relaciones fallidas que todos hemos vivido. La respuesta de Nasruddin es una lección magistral de responsabilidad emocional. Le dice que tú debes construir tu mitad del puente de todos modos, hacerlo con la mayor integridad posible y dejarla ahí. Tal vez la otra persona decida cruzar algún día, o tal vez no lo haga nunca. Pero el objetivo final no era obligar al otro a cambiar. Eso es clave. El simple acto de haber construido tu parte del puente, de haber ejercitado esa empatía y esa paciencia, ya te ha transformado a ti de forma irreversible. Tú ya eres diferente por haber hecho el trabajo. Es soltar el resultado y centrarte en tu propio crecimiento. Ya no es solo conectar con la gente, sino con el entorno en su totalidad, lo que nos empuja al octavo portal, la naturaleza. Aquí ya no habla un solo animal, sino que todos los animales hablan a coro. Es un cambio de paradigma profundo respecto a cómo vivimos hoy. Contrapone la visión moderna y extractivista, donde vemos a la naturaleza como un recurso a nuestro servicio, con la sabiduría de los pueblos indígenas. Los elementos naturales se convierten en mentores directos. Un árbol te demuestra cómo se puede buscar la luz constantemente hacia arriba sin arrancar las raíces de la tierra. Un río te enseña sobre la adaptabilidad. Aunque encuentre rocas y el camino se tuerza, siempre acaba llegando a su destino, en el mar. Nasruddin hace una afirmación enorme aquí. Nos dice que no es que la tierra nos pertenezca, es que nosotros pertenecemos a la tierra. Nos recuerda que el mismo carbono que forma las estrellas más lejanas es el que compone las células de nuestra piel ahora mismo. Somos literalmente una extensión del cosmos. Y con esta imagen tan abrumadora, la historia cambia de tono. Cae la noche, el cielo se vuelve violeta y entramos en nuestro cuarto y último bloque, el portal supremo y el gran secreto. Llegamos al noveno portal, el de la intuición y lo trascendente. Y fíjate que es muy significativo que para explicar esto, Nasruddin, que se ha pasado toda la historia hablando por los codos, se queda en absoluto silencio. Señala hacia ese concepto inabarcable que la humanidad ha intentado nombrar de mil maneras. Dios, el campo cuántico, el Tao, el universo, el vacío sagrado. Y aclara que a este nivel ya no se puede acceder ni con el esfuerzo físico ni con el hemisferio analítico del cerebro. La única llave posible es la intuición. El material define la intuición de una forma chulísima. Dice que es el saber que llega antes de pensar. Esa certeza repentina que no puedes justificar lógicamente, pero que sabes que es verdad. Para explicar cómo acceder a ella, utiliza una analogía muy moderna. Es como sintonizar una radio.
La analogía de la radio es muy precisa para esto. Tienes que girar el dial, atravesando todo el ruido estático de las preocupaciones diarias, utilizando el silencio y el asombro. Y cuando encuentras la frecuencia exacta, ocurre un fenómeno físico llamado resonancia. El texto lo ilustra con diapasones. Si golpeas uno y lo acercas a otro que tiene la misma frecuencia, el segundo empezará a vibrar sin que nadie lo haya tocado físicamente. Así es como la intuición resuena en tu interior. Reconoces una verdad no porque la hayas deducido paso a paso, sino porque resuena con tu propia frecuencia. Y tras esta explicación bajo las estrellas, llegamos al cierre del cuento. Nasruddin recoge sus cosas, guarda sus nueces, el cuaderno de Santi, se ajusta su turbante torcido y se prepara para marcharse trotando hacia la luna en su burro mirando hacia atrás como siempre. Pero antes de irse, evalúa a su alumno por última vez. Le pregunta a Santi qué ha aprendido de todo esto. El niño, muy orgulloso de sí mismo, le contesta que ha descubierto que los portales están en todas partes. Y Nasruddin le frena. Le dice, casi. Es cierto que los puentes están disponibles en todas partes, pero añade un matiz vital. Solo se abren cuando alguien se acerca a ellos con curiosidad, con silencio interno y con amor. Pero el verdadero giro, la revelación final que da sentido a toda la inversión que hemos hecho hoy, llega cuando le susurra a Santi el gran secreto. Le dice que el portal más grande no es algo que deba buscar fuera de sí mismo. Le revela que la persona misma es el portal. Tú eres el portal. El texto explica que cuando un ser humano logra estar verdaderamente presente, cuando mira y escucha a los demás con atención plena y sin juicios, crea una fisura, un espacio seguro entre lo ordinario y lo extraordinario. Y cualquier persona que interactúe contigo, que atraviese ese espacio que tú proporcionas con tu mera presencia, sale transformada. La historia termina con una cita de esas que te obligan a detenerte por completo. El hombre sabio construye puentes. El hombre más sabio descubre que ya es un puente. Si hacemos un balance conceptual de todo este viaje, creo que nos llevamos un antídoto potentísimo contra la epidemia de la sobreinformación en la que vivimos. Este análisis a fondo nos demuestra que el verdadero aprendizaje no se trata solo de acumular datos estériles en el hemisferio izquierdo para sonar inteligente en una cena. No, desde luego que no. Requiere mantener viva la curiosidad por el entorno matemático y natural y responsabilizarnos de nuestra forma de conectar con los demás. Es la hoja de ruta perfecta para centrarnos en lo que importa. Es pasar de ser meros consumidores pasivos de información a convertirnos en catalizadores. Dejamos de simplemente buscar conocimiento para empezar a encarnarlo. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría lanzar una última reflexión al aire. Algo que surge del corazón de este texto para que cada cual se lo quede rumiando en casa o de camino al trabajo. Si asumimos la lección de Nasruddin, si aceptamos que cada persona es, de hecho, un portal ambulante, valdría la pena preguntarnos lo siguiente. Cuando nuestra familia, nuestros compañeros o un simple desconocido en la calle interactúan con nosotros, ¿hacia qué tipo de mundo les estamos invitando a entrar? ¿Es nuestro portal una puerta hacia el estrés, la urgencia y el juicio constante? ¿O hemos logrado construir dentro de nosotros un espacio extraordinario de pausa, de curiosidad y de presencia absoluta? Ahí queda eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.